En mitad de la noche, en el apartamento de Nora Solheim, recibe, mientras retransmiten en la tele la caída del muro de Berlín, una llamada urgente de Walter Rebel, su pareja. La unidad de procesamiento central, Atlas, está fuera de control y se esparce por todos sus servidores. La Stasi, el Ministerio de Seguridad de la ya extinta República Democrática Alemana, va a llevarse y destruir todo su trabajo. Walter tiene que detener a Atlas antes. Rápidamente se dirige al exterior para ver cómo un coche de la Stasi se dirige a las oficinas, al final de la calle. Posiblemente viviesen en un bloque de apartamentos aislados debido a su trabajo, en el edificio de Atlas. Las oficinas están completamente vacías, estanterías y papeles por los suelos, fallos eléctricos y un rítmico temblor se repite proveniente del edificio. A medida que se acercan al epicentro, la situación se agrava. Walter había creado lo que parecía una inteligencia artificial a la que nombró Atlas, y por ello el edificio. Con ella consiguieron grandes avances científicos al crear una máquina capaz de teletransportar materia orgánica, o al menos una parte de una rata. Pero si Walter no estaba allí, quiere decir que ha conseguido hacerla funcionar y había terminado sabe Dios dónde. Y Nora la activa para seguir sus pasos a quién sabe dónde o cuándo. Oh my God, is this right? Is this supposed to happen? Is this supposed to happen? Oh my God. Oh my God. What the hell? Oh my God. Okay. Holy shit. ¿Es esto un sueño? Una biblioteca blanca de paredes infinitas y justo al lado una puerta que lleva a un espectáculo. El lugar en el que termina quizás no era lo que esperaba. Parece el escenario de una presentación, de la máquina que parece haberla traído aquí. Pero hace años no hay nadie y todo está derruido e invadido por la vegetación, como una versión alternativa de Alemania. Pero no tarda en darse cuenta de que el lugar no está completamente abandonado. Se agenció un pico y una linterna de una habitación, y se encaminó por los oscuros pasillos hasta dar con una fuente de luz natural. I don't know who you are, but if you want to live longer than 5 minutes, you should probably get the hell out of there. Un extraño hombre en silla de ruedas derriba rápidamente unos robots hostiles que se habrían alertado con la presencia de la mujer y le advierte que ponga en marcha el ascensor y salga de ahí cuanto antes. Según le informa, el misterioso salvador se encuentra en Hakavik, un lugar abandonado desde hace 20 años, y la ciudad fue evacuada hace 10. De ahí la dejadez y abandono del lugar. Pero no las máquinas asesinas, los cables y las esferas metálicas que parecen instaladas a la fuerza por los pasillos, aunque logra salir del edificio con vida. Walter! Walter! Will you stop shouting, please? How did you expect me to find him? You're just attracting more of the machines that way. Well, I'm all open for suggestions, Mr. Hidden Microphone Man. Las calles pintan exactamente igual que los interiores, abandonadas e invadidas por plantas y máquinas, que tendrá que sortear para llegar al lugar que le indicó el hombre del micrófono. Dirección al ayuntamiento. Pero, ¿qué ocurre con esta invasión robótica? Todas ellas son Atlas. Su larga guerra contra las máquinas obligó a la gente a evacuar y marcharse. Ni siquiera su rey, un forastero llamado Rosendahl, pudo hacer nada. ¿Y quién era el rey Rosendahl? Por suerte, el hombre al otro lado de la radio tiene una grabación de su último festival de industria. 10 years of peace and safety. 10 years of industrial. Walter? Citizens of Hakavik. What? This is your Walter, King wait, Rosendahl. wait. That's Walter's voice. Upholding What's against going our on here? Atlas failed to diminish us. How Atlas failed to did scare you us. know his first We are name? still here, and we This is will the stay man I'm forever. looking for. Where is Join he? this year's fair as we Rosendahl. stand strong against the metallic evil You mean- outside our city walls. You're looking for Rosendahl. No. Yes, I'm looking for Walter Rebel, not Rosendahl.
But this is King Rosendahl. Walter Rosendahl. It's his voice, his recording. Even the statue. I don't understand. And I don't know what's going on here. His voice, his statue. I'm so confused. I want answers. Yes, I'd like a little clarity on this matter myself. La cosa empieza a confundir. La grabación, la estatua, el rostro. Todo ello es Rosendahl, Walter Rosendahl. Pero ese también es Walter Rebel, la pareja de Nora, que de algún modo se transportó solo unos minutos antes que Nora, pero llegó aquí 20 años antes. Aprovechó sus conocimientos en tecnología y se convirtió en rey para avanzar tecnológicamente esta ciudad y hacer frente a la amenaza de las máquinas de Atlas. Al final fue inútil. Hay que seguir hasta el ayuntamiento pues. En el interior de las casas abandonadas se hace con una escopeta y un rifle en un balcón, y a tiros se va abriendo paso por las calles hasta el ayuntamiento, el despacho de Walter, con la misma foto que tenía Walter en su despacho. Una foto de él junto a Nora. Según el mapa de su despacho tendrá que ir al norte, a la capilla de las dunas, pero para llegar tan lejos necesita poner en marcha el tren, pasando por la zona del canal, abandonada hace mucho tiempo, con muchos más robots. Good. While you find your way out of there, I think I might go put the kettle on. Well, it's so nice to know that someone's got your back. You're welcome. Su camino se ve ligeramente interrumpido por unas puertas cerradas, momento que aprovechan para presentarse formalmente como Nora Rosendahl y su interlocutor como Brent. Ya que pasa por aquí, quiere que recoja algo de su casa, pues él vivía aquí antes de la guerra. Su casa está en la azotea de un edificio azul, lleno de invernaderos, el mismo edificio en el que parecía vivir el postulante a rey, que fue derrotado por Walter. Claramente en las notas que deja atrás se ve que quiere intentar derrocarlo de alguna forma, aunque no pudo al final. El hogar de Brent parece un lugar bastante tranquilo y fresco. Desde lo alto se pueden ver las numerosas chimeneas de la industria del carbón previa a la electricidad que trajo Rosendahl. Y también, a lo lejos, hay una enorme criatura que no parece mecánica. What do you see? Well, a bed, a blanket. Keep talking, please. The windmill outside. The sun on the carpet. Leaves on the wooden floor. Here's a photo of two happy people. That's it. That's what I want you to take. Can you describe what's in the photo for me? It looks like winter. There's a flea market in the background. The woman is laughing. And the man beside her looks like the happiest person on earth. I see peace, Brent. Can you take the photo with you to the sea? There's a graveyard. There she is. If you could put it on her stone, I'd be forever in your debt. I will. Thank you, Nora. El favor de Brent es dejar la foto cerca del mar. Ahí es donde yacen sus restos. Ahora puede abrir las puertas y dejar la ciudad atrás. Brent se quedará en ella, de vuelta, solo con el sonido de las máquinas. Off me today, Nora. Tras un largo viaje en tren, puede ver un parque, la arena y la capilla donde está Walter. A lo lejos, el bosque está decorado con el mismo equipo informático de la empresa Atlas, como si Walter hubiese intentado replicar los experimentos aquí, o todo el equipo fue transportado con él. Sea como fuere, que todo esto haya llegado aquí, cumple su promesa con Brent y deja la foto en la tumba de su esposa, y lista para entrar en la capilla. Oh my God, Walter. Look at you. What did they do to you? What is this? Nora, over here.
Un envejecido Walter yace postrado en la cama, pero otro Walter la llama desde el escenario de la biblioteca blanca con la que ha soñado, para caer en un infinito espacio. Walter no intentó detener a Atlas, todo lo contrario, dejó que progresara, aprendiera y absorbiera todo el conocimiento que pudiese. Un acuerdo entre Atlas y Walter. Pero con la caída del muro de Berlín, todos los datos serían destruidos y tuvo que ponerlo en marcha. Se convirtió en el rey de Hakavik, sin que supieran que él mismo comenzó su guerra contra las máquinas. El precio a pagar fue su forma física. Ahora está anclado al funcionamiento interno de Atlas y por lo tanto es un parásito para él. Están aquí atrapados y los bibliotecarios quieren que lo arregle. Tienen que deshacer lo ocurrido, pero ¿dónde ha estado Nora en ese lapso de 20 años que ha perdido? Walter no responde y cierra el telón de este festival de industria. Quizás no hay vuelta atrás para lo que ha hecho, y el plan de Walter es que él detendrá a Atlas desde dentro, y Nora combatirá las máquinas desde fuera, y los bibliotecarios quizás intentan mantener la estabilidad de los planos.